Un tirón en un coche nunca se siente como un detalle menor. Puede ocurrir al salir de un semáforo, al mantener una velocidad estable, al frenar suavemente, o justo cuando el motor parece despertar de repente. Y en una Corolla Cross, la duda crece rápido, porque según la versión intervienen un motor de gasolina, un sistema híbrido, una transmisión de funcionamiento muy distinto a una caja automática convencional y varios asistentes electrónicos. Lo que el conductor percibe como un golpe puede ser una transición normal, o puede ser la primera pista de algo que conviene revisar. Si buscas por qué tu Toyota Corolla Cross da tirones, lo primero es evitar dos reacciones que suelen llevar a perder tiempo y dinero. La primera es pensar automáticamente que la transmisión está averiada. La segunda es convencerse de que todo es normal por tratarse de un híbrido. Ninguna de las dos respuestas sirve sin mirar cuándo aparece el síntoma, cuánto dura, si se repite, y qué más está pasando alrededor. No es lo mismo un pequeño cambio de empuje cuando entra el motor térmico que una sacudida repetida al acelerar. No es lo mismo una vibración breve con el coche frío que un golpe claro al seleccionar la posición de marcha. Tampoco es igual que el vehículo dé un único tirón al reducir la velocidad que notar una oscilación continua mientras se circula de forma constante. El momento exacto en que ocurre es la información más útil que puedes obtener antes de pensar en piezas, averías o facturas. En las versiones híbridas, una de las situaciones que más confunde es la transición entre la conducción eléctrica y la entrada del motor de gasolina. A baja velocidad, con poca demanda de aceleración y una batería híbrida con carga suficiente, el coche puede moverse en silencio con energía eléctrica. Cuando hace falta más potencia, cuando cambia la temperatura del sistema, o cuando la gestión del vehículo decide encender el motor térmico, la sensación de respuesta puede cambiar. A veces se percibe un sonido repentino, otras veces una ligera variación en la retención o en el empuje. Eso, por sí solo, no define una avería. Un cambio suave, breve y predecible, sin testigos, sin pérdida de potencia y sin vibraciones fuertes, puede formar parte del funcionamiento habitual. Pero la palabra clave es suave. Si el encendido del motor viene acompañado de una sacudida seca, de un traqueteo, de revoluciones que suben y bajan de manera extraña, o de una respuesta torpe cada vez que aceleras, ya no conviene atribuirlo todo al sistema híbrido. Hay otro detalle importante. La percepción del tirón depende mucho de la temperatura. Durante los primeros minutos, el motor de gasolina puede arrancar antes o mantenerse activo por necesidades de calentamiento, climatización o control de emisiones. En ese periodo, el coche puede sentirse diferente a cómo responde después de un trayecto largo. Esa diferencia puede ser normal. Lo que no debería normalizarse es que, una vez caliente, continúen los golpes, la falta de progresividad o las sacudidas que obligan a modular el acelerador para que el coche avance con suavidad. Imagina dos escenas. En la primera, sales del garaje con el vehículo frío, el motor entra en funcionamiento y durante un instante notas que la entrega de potencia cambia. A los pocos minutos desaparece y el resto del recorrido es completamente normal. En la segunda, llevas media hora conduciendo, mantienes una velocidad estable y el coche empieza a dar pequeños tirones repetidos, como si alguien pulsara y soltara el acelerador. Aunque ambas situaciones puedan describirse con la misma palabra, no apuntan al mismo lugar. Los tirones a velocidad constante son especialmente útiles para separar una transición puntual de un problema persistente. Si el coche oscila en una carretera llana, con el pedal casi inmóvil, conviene prestar atención a las revoluciones, al consumo instantáneo si se muestra en el cuadro, a la entrada del motor térmico y a cualquier aviso. En una versión de gasolina, este patrón puede relacionarse con la combustión, la admisión de aire, sensores o combustible. En una versión híbrida, también hay que considerar cómo está gestionando el sistema la entrega de potencia.
Pero en ambos casos, una oscilación repetida merece una revisión ordenada, no una explicación improvisada. El combustible es una causa sencilla de pasar por alto, porque muchas veces el problema aparece después de repostar, y el conductor no relaciona los hechos. Un combustible contaminado, de calidad deficiente o un error de repostaje pueden alterar la respuesta del motor. No siempre el síntoma será espectacular. Puede empezar como una falta de suavidad al acelerar, una sensación de ahogo en pendientes o pequeños tirones bajo carga. Antes de culpar a la caja de cambios, vale la pena recordar dónde y cuándo se llenó el depósito. Si el coche funcionaba bien antes de ese repostaje, y si han aparecido otros signos como peor consumo, arranque irregular o encendido del testigo de motor. También es habitual que el tirón se manifieste al pedir potencia. ¿Vas a incorporarte a una vía rápida? Pisas el acelerador con decisión y el vehículo responde con una sensación brusca o tarda un instante que no esperabas. Aquí hay que distinguir entre el ruido y la aceleración real, en transmisiones de tipo ICVT o CVT. Según la versión y el mercado, el motor puede elevar de revoluciones, de una forma que a quien viene de una caja automática, con marchas escalonadas, le parece extraña. Las revoluciones pueden mantenerse altas mientras el coche gana velocidad. Esa sensación no significa necesariamente que algo patine o que la transmisión esté rota. Sin embargo, si junto a ese aumento de revoluciones hay una pérdida clara de empuje, tirones repetidos, vibración intensa o un mensaje en el cuadro, el análisis cambia. El conductor no tiene por qué saber si la causa está en el motor, en la gestión electrónica o en otro componente. Su tarea es describir el patrón con precisión. ¿Ocurre solo con el acelerador a fondo? ¿Aparece en una cuesta? ¿Es peor con el coche cargado? ¿Sucede con el depósito casi vacío? ¿O da igual el nivel de combustible? Esas respuestas permiten que un taller empiece por el sistema correcto, en lugar de sustituir piezas por intuición. El arranque es otro momento revelador. Si al seleccionar la marcha y empezar a moverte, notas un pequeño cambio de carga, puede estar relacionado con la coordinación normal del sistema de propulsión. Pero un golpe seco, siempre igual, acompañado de ruido metálico, vibración o retraso excesivo antes de avanzar, no debe ignorarse. Mucha gente intenta compensarlo acelerando más. Eso solo puede hacer más evidente el tirón y dificulta saber qué ocurre realmente. En modelos híbridos, existe además una pieza pequeña que provoca confusión. La batería auxiliar de 12 voltios. Que el coche tenga una batería híbrida no significa que la batería convencional deje de ser importante. Esa batería alimenta y estabiliza distintos sistemas electrónicos. Cuando empieza a debilitarse, pueden aparecer comportamientos extraños, avisos intermitentes, respuestas irregulares o dificultades que no parecen tener una causa mecánica evidente. No es una sentencia automática, ni todo tirón se explica por la batería de 12 voltios. Pero ignorarla porque el coche es híbrido es un error frecuente. Los síntomas electrónicos son engañosos porque a veces desaparecen solos. Un día el coche da un tirón, al siguiente parece perfecto y una semana después vuelve a hacerlo. Ese carácter intermitente no demuestra que el problema se haya resuelto. Puede significar que solo aparece bajo ciertas condiciones. Temperatura exterior, humedad, nivel de carga, uso del climatizador, trayectos muy cortos, aceleraciones fuertes o circulación prolongada. Por eso la memoria del conductor vale mucho más que una frase como «a veces falla». Conviene fijarse en el cuadro de instrumentos sin obsesionarse con él. Un testigo de motor, un aviso del sistema híbrido, un mensaje de potencia limitada o una alerta relacionada con la transmisión cambia el nivel de urgencia. Si no hay avisos y el comportamiento fue aislado, puedes observarlo con calma y reunir datos. Si aparece un testigo persistente, aunque el coche siga moviéndose, lo razonable es pedir una revisión programada cuanto antes. Y si hay pérdida notable de potencia, tirones violentos, olor a quemado, humo, ruidos fuertes o una vibración que compromete el control del vehículo, no es momento de seguir probando a ver si se le pasa. Los tirones al frenar tienen su propia lógica. En una versión híbrida, al levantar el pie del acelerador o frenar,
El vehículo puede recuperar energía y modificar la sensación de retención. La transición entre frenada regenerativa y frenado convencional puede percibirse, sobre todo a baja velocidad, o sobre superficies irregulares. Una ligera variación de tacto no equivale necesariamente a una avería. Pero si el pedal cambia de forma brusca, el coche da un golpe repetido, la dirección vibra con fuerza o aparece un aviso de frenos, la situación requiere atención profesional sin demoras. Hay casos en los que lo que parece un tirón del motor en realidad viene de un asistente de conducción. Un control de tracción puede intervenir sobre una superficie deslizante. Un sistema de seguridad puede reducir momentáneamente la potencia. Un asistente puede reaccionar ante una situación detectada por sus sensores. La clave es observar el contexto. Si ocurre al pasar por pintura mojada, gravilla, baches, curvas o zonas de poca adherencia, puede haber una intervención de estos sistemas. Normalmente se acompaña de algún indicador en el cuadro, y la reacción es breve. Si ocurre en asfalto seco, recto y en condiciones repetibles, hay más motivos para investigar otras causas. El mantenimiento también entra en esta historia, aunque resulte menos dramático. Un filtro de aire en mal estado, componentes de encendido con desgaste en las versiones que los utilizan, una admisión con suciedad o revisiones retrasadas pueden afectar la suavidad del motor. No hace falta asumir que una Corolla Cross, con pocos síntomas, necesita una reparación mayor. A veces la diferencia entre un coche que responde limpio y otro que tironea está en un mantenimiento básico que se ha pospuesto demasiado tiempo. Pero tampoco conviene cambiar filtros, sensores o bujías a ciegas. El mantenimiento debe seguir el plan correspondiente a la versión, el uso y el historial del vehículo. La edad, el mercado y la motorización importan. No todas las Corolla Cross tienen exactamente el mismo conjunto mecánico ni el mismo software de gestión. Lo que se aplica a una versión híbrida puede no describir una versión de gasolina vendida en otro país. Incluso dos vehículos aparentemente iguales pueden comportarse de forma distinta si tienen actualizaciones pendientes, hábitos de uso muy diferentes o mantenimientos realizados en momentos distintos. Por eso, los diagnósticos que prometen una causa universal a partir de un solo síntoma suelen fallar. Cuando una Toyota Corolla Cross da tirones, el método más útil empieza por convertir la sensación en información concreta. Piensa en el primer momento del día en que sucede. Si ocurre solo al arrancar en frío, dilo así. Si aparece al acelerar entre velocidades bajas y medias, descríbelo. Si lo notas a velocidad constante, intenta recordar si el motor iba encendido, si había una pendiente, y si llevabas el climatizador funcionando. Si pasa al frenar, fíjate en si coincide con baches, maniobras lentas o una frenada más intensa. No hace falta hacer pruebas peligrosas ni provocar el fallo. Basta con observar lo que ocurre en el uso normal. También ayuda a notar si el síntoma comenzó después de algo concreto. Un repostaje, una revisión, un periodo largo sin usar el vehículo, una batería auxiliar descargada, una reparación reciente o un cambio brusco en el tipo de trayectos pueden ser pistas. Los recorridos muy cortos y repetidos no afectan igual que los viajes largos por carretera. La conducción urbana con paradas constantes tampoco exige lo mismo que una ruta sostenida a velocidad estable. El contexto no sustituye a una diagnosis, pero puede evitar muchas vueltas innecesarias. Hay una tentación muy común: buscar en Internet un ruido, encontrar una respuesta que suena convincente y decidir que ya conoces la avería. El problema es que tirón puede describir fenómenos muy diferentes. Para una persona puede ser una vibración del motor, para otra, una retención al soltar el acelerador, para otra, un golpe de la transmisión al maniobrar, y para otra, una intervención normal del sistema híbrido. La misma palabra puede llevar a piezas completamente distintas. Por eso tampoco conviene borrar avisos
o desconectar la batería con la esperanza de que desaparezca el problema. Si existe un código registrado, puede ser una pista valiosa para localizar una irregularidad que no está presente todo el tiempo. Un diagnóstico profesional no debería limitarse a leer un mensaje y proponer un recambio. Debe relacionar los códigos, el historial, los datos del vehículo y la prueba de conducción. Si el tirón es intermitente, una descripción precisa del conductor puede ser justamente lo que permita reproducirlo. Si el coche todavía está cubierto por garantía o cuenta con un historial de mantenimiento en la red oficial, tiene sentido consultar si hay campañas técnicas, actualizaciones de software o revisiones aplicables a su número de bastidor. Esto no significa que cada tirón se resuelva con una actualización. Significa que, en vehículos gestionados por múltiples módulos electrónicos, el software también forma parte del diagnóstico. Una actualización puede corregir una lógica de funcionamiento en algunos casos, pero nunca debería utilizarse como respuesta automática sin comprobar el síntoma. La frontera entre observar y actuar es bastante clara. Puedes vigilar un comportamiento leve, aislado y repetible, solo en condiciones normales de transición. Especialmente si no hay testigos, ruidos anómalos, ni pérdida de rendimiento. Debes pedir citas si los tirones se repiten, empeoran, aparecen a velocidad constante, alteran la aceleración o van acompañados de consumo inusual, vibraciones o avisos. Y hay que detener el uso y buscar ayuda si el vehículo pierde potencia de forma importante, si se enciende una alerta crítica, si huele a combustible o quemado, si el motor funciona con una vibración fuerte, o si la respuesta del coche deja de ser previsible. No se trata de conducir con miedo a cada cambio de sonido. Una Corolla Cross híbrida puede sentirse diferente a un coche convencional, especialmente para quien espera notar cambios de marcha tradicionales. Pero conocer esa diferencia no obliga a aceptar cualquier sacudida como normal. El funcionamiento normal suele ser coherente. Ocurre en circunstancias parecidas, es suave, y no viene acompañado de señales de alarma. Un fallo suele romper esa coherencia. Aparece sin lógica, se intensifica, se repite o afecta al control y al rendimiento. La respuesta más útil no es seguro que es la caja, ni seguro que son cosas de híbridos. Es identificar el patrón. Comprobar los avisos. Recordar el combustible y el mantenimiento reciente. Considerar la batería auxiliar y acudir al taller con una descripción clara si el síntoma persiste. Así, el problema deja de ser una sensación vaga y se convierte en algo que se puede diagnosticar. Y si tu Toyota Corolla Cross da tirones de manera repetida, con pérdida de potencia, testigos o vibraciones fuertes, no esperes a que el síntoma se convierta en una avería mayor. La diferencia entre una revisión sencilla y un problema caro muchas veces no está en adivinar la pieza correcta, sino en prestar atención a las primeras señales y actuar en el momento adecuado.